Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21. Ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la ley, testificó para todos los que creen en él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Siéntense, hermanos, con la ayuda bendita de nuestro Señor. Les recordaré, hermanos, que las formas en que Dios ha tratado al hombre y ha luchado y ha visto la forma de guiarlo, de gobernarlo por el buen camino, esas formas, ¿cómo digo? Han fracasado no porque sean como ya se consideraba, no porque la ley sea imperfecta, o las formas en que Dios ha tratado de gobernar al ser humano desde que lo creó, no porque, digo, esas formas sean imperfectas, sino que si el hombre no se conservó siendo inocente, entonces las demás formas fracasaron por la debilidad, por la naturaleza que en su momento, por una naturaleza caída del ser humano. Y por eso las dispensaciones son la forma de tratar Dios al hombre para guiarlo, para gobernarlo por el buen camino. No han dado resultado. Por eso es que todas las dispensaciones llega un momento en que ya es insoportable la situación del hombre, la maldad del hombre. Y entonces ha tenido que terminar cada dispensación en un juicio.
la ley perfecta, pero no pudo llevar al hombre por donde Dios quería llevarlo con la ley. Y por eso termina también con un juicio, esa dispensación, con el juicio en el Calvario. Y bueno, llega el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia. Sea Dios glorificado, sea Dios ensalzado. Cuando la ley fracasó, había que tratar al hombre de otra manera, de parte de Dios, de tratar de gobernarlo y llevarlo a Él, acercarlo a Él. ¿Sí? Ya se nos presentaba en el himno que dramatizado, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, levantó, dio una ley del monte Sinaí, levantó profetas, levantó jueces, se repitió la ley, yo diría una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y hermanos, el pueblo hebreo se descarga, se fue, se retiró, se apartó. Entonces había que ver otra cosa. Llega, insisto, el tiempo de la gracia. En un momento, hermanos, definiré para ustedes lo que a mi consideración es esto de gracia. Hemos leído, hermanos, en estos versículos precisamente que se nos dice: mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en esto de que para todos los que creen, sea judío, sea gentil, sea sabio, sea bárbaro, sea egipcio, sea quien sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La ley fue dada a un pueblo, no a muchos pueblos. La ley fue dada a un pueblo. La gracia ya testificada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Así terminó la dispensación de la ley. Así terminó, destituidos. Una ley amplia, una enseñanza amplia desde el monte Sinaí. Así terminó la raza humana en la dispensación de la ley, destituidos, maldecidos, porque maldito es aquel que es colgado en un madero por la raza pecaminosa, por la raza que se apartó. Dijo el apóstol San Pablo: atestados, como en el tiempo de Noé, que también así tuvo que terminar aquella dispensación, por la maldad que subió de tono de la raza humana, siendo justificados, gloria a Dios Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Viene la dispensación de la gracia con un propósito maravilloso de parte del cielo.
El plan de Dios, el plan de la salvación, el plan de la redención, el plan de la pureza, el plan de la limpieza, el plan de la santidad. Porque por la gracia viene el Espíritu a la raza caída, para que el hombre que cree en Cristo, resulta que el Pentecostés pasa por el Calvario, donde está la sangre, donde se recibe la sangre del Calvario, la sangre del Cordero. Allí llega el Espíritu Santo para santificar. A Israel mismo se le dijo en la ley: quitaré el corazón. ¿De qué? Quitaré el corazón de piedra. Pondré un corazón de carne. Mis leyes ya no estarán en tablas de piedra. Mis leyes las escribiré en tu corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esa palabra, esa ley de Dios escrita en el corazón por la obra del Espíritu Santo, esa palabra tiene efectividad, esa palabra cambia, esa palabra transforma. Por la gracia dice: de modo que si alguno, otra vez, de modo que si alguno, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que es nacido de la carne, si sigue bajo la ley mosaica, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Alabado sea Dios, bendecido sea Dios, bendito el Cordero de Dios, bendito el Cordero de Dios, bendito Jesucristo de Nazaret. Lo tildaron de loco. Es la ciencia de Dios, es la sabiduría de Dios, es el cumplimiento de un plan iniciado cuando la raza humana cayó. Me refiero a Adán y a Eva. Sea Dios glorificado, sea Dios ensalzado, sea Dios bendito. ¿Cuántos tenemos la experiencia de haber llegado al Calvario, hermanos? Y las manchas de mi alma, ahí las dejo. La ley nos hizo conocer el pecado, pero la ley, el ayo para llevarnos a Cristo. Nos llevó al Calvario, y yo he descrito mi experiencia al llegar al Calvario con la letra de un niño. Sea Dios glorificado. Llegué al Calvario porque la ley, cuando empecé a conocer la Biblia, la ley me dijo: eres pecador, eres red de pecado, estás condenado. Lloré, me angustié, pero la ley me llevó al Santo Evangelio y me dijo: para ti hay esperanza. Luz le resplandeció a los que asentados en tinieblas, gloria con todo y la ley, pero asentados en tinieblas por su naturaleza caída. Y me llevó al Calvario. Y las palabras del himno son estas: mezcla de risa y llanto llenó mi ser entero, porque lloraba y reía, hermano, allí de rodillas,
un muchacho de 23 años, debilucho, flaco, desnutrido, mezcla de risa y llanto, llenó mi ser. No logré comprenderlo, solo sé que me amó, me salvó y me sanó, todo sin merecerlo. Si estás herido o enfermo, te recomiendo la gracia del cielo, te recomiendo la gracia de Dios. Si tienen esta experiencia, yo sí la tengo, hermano. Yo sí la tengo. Yo lloré por mi pecado, pero vi a Cristo. Y ahora soy templo del Espíritu Santo. Porque el Pentecostés, insisto, pasa por el Calvario. Donde no está la sangre de Cristo, no hay Espíritu Santo. Donde está la sangre de Cristo, allí llega. ¿Quién llega? La tercera persona de la Santa Trinidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo que el Espíritu Santo toca, lo santifica, lo purifica. ¡Aleluya! Lo sana, lo salva de la corrupción del pecado. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. La cruz, Cristo Jesús. Somos cristianos, hermanos. Por eso adoramos al que nos salvó. Por eso lo amamos, por eso lo glorificamos, porque por el Espíritu Santo nos ha hecho entender que Jesús no es un ser cualquiera, que su sangre es única, 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 y nosotros no pisoteamos la sangre de Cristo, nosotros la estimamos. Sea Dios bendito, sea Dios glorificado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, al cual Dios ha propuesto en propiciación de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia de la ley, ¿dónde está? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Más por la ley de la fe. Así que la conclusión a la tesis presentada por el apóstol. Así que la concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y no que estemos sin ley, estamos en la ley de Cristo. Aleluya. Hablaré un poco más sobre esta maravillosa o maravillosas bendiciones de la gracia. Estamos pues en la dispensación de la gracia. ¿Cuándo empieza esta dispensación? Creo que ya lo captamos. ¿Dónde termina la dispensación de la ley? En un monte, ¿verdad? En el monte Calvario.
Allí empieza la dispensación de la gracia. Lo hace notar aquí donde leí. Allí empieza esta dispensación. Otra forma de parte de Dios de administrar a una familia, de gobernar a una familia, a la de Él o a sus criaturas. Falló la ley no porque la ley sea imperfecta, más bien por la flaqueza, por la dureza, por la debilidad de esa raza caída. Ahora viene pues otra forma para acercar al ser humano a Dios. Allí empieza la dispensación de la gracia. ¿Dónde termina, hermanos? Termina en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque podría entenderse que la gran tribulación es una extensión de esta gracia, porque quiero decirles que en la gran tribulación va a haber gente salvada, va a haber gente redimida, no meramente por obras. Van a tener muchos problemas, algunos van a tener que dar la vida por Cristo. Entonces, ¿dónde empieza este periodo? En el Calvario. ¿Dónde termina? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sucesos, hermanos, sucesos de esta dispensación, así como sobresalientes, pues, porque son muchos años de esta dispensación. ¿Cuándo dijimos que empezó? En el Calvario. ¿Cuántos años hace, más o menos? Más de 2000 años ya, ¿verdad? Es lo que lleva esta dispensación, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido en esta dispensación? ¿Qué sucederá en esta dispensación? Lo tenemos ahí en la pantalla para los que pueden seguir ahí. Sucesos. Pentecostés. Allí nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia apostólica, conocida de esa manera. 2. Los padres de la iglesia primitiva. Estoy hablando de sucesos. La edad media y la reforma. De los últimos días son los que estamos viviendo. El arrebatamiento ¿de quién? De la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Próximo acontecimiento de la escatología bíblica. El arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Otro suceso, el anticristo. Otro, pensando en que hay esa extensión, hermanos, de la gracia a la gran tribulación. El anticristo, la gran tribulación, la vuelta de Cristo, la batalla de Armagedón, el anticristo destruido y Satanás atado, y luego el juicio de las naciones, que allí empieza luego el milenio. Es la otra dispensación que en su momento se nos presentará. Condiciones humanas, hermanos, me refiero a esto de condiciones humanas al principio de la dispensación de esta gracia. Ya lo comenté, pero por favor, leemos Romanos 3 con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Romanos 3, 9 al 20. Leemos en forma alternada Romanos 3, 9 al 20. Doy lectura al versículo 9 y dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de
áspides está debajo de sus labios. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Y camino de paz no conocieron. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Estoy, hermanos, tratando de que veamos la condición humana de la creación de Dios cuando inicia esta dispensación. Y la condición humana, hermanos, nos lo hace aquí notar la Biblia. Moralmente, su condición era mala. Hoy nosotros decimos, ¿qué tiempo nos ha tocado vivir? Parece que los seres humanos han perdido pues la naturaleza de seres humanos y se comportan como animales. Unirse mujer con mujer, hombre con hombre, adoptar esas personas, adoptar hijos, el amor libre. Yo leí apenas que 28 millones de matrimonios, pero así, no sé si en un año, 28 millones de matrimonios han sido rotos, ha habido infidelidad, otra vez por ese ingrato de celular e internet. Y bueno, rotos se habla, pues, una frase que significa, pero infidelidad en la mujer infiel a su señor esposo, el hombre infiel a su señor esposa, como bestias brutas, dice la Biblia, atestados, dice la Biblia. No les pareció a ellos tener a Dios en su noticia y Dios los entregó a una mente depravada para hacer, dice, con avidez. ¿Saben ustedes que las aves de rapiña son atraídas por lo putrefacto? Esa es su naturaleza. El ser humano, cuando empezó esta dispensación, así como aves que comen carroña, es exquisita la carroña para esas aves, lo putrefacto, lo que huele mal, lo que apesta, disculpando ya esta palabra, lo abominable para Dios. El mismo hombre, un ser abominable para Dios. Así empezó, así era la condición de la raza humana. Por eso digo, la ley perfecta, pero no pudo llevar a la raza humana por los caminos de justicia, de limpieza, de pureza en todos los aspectos. Dispensación de la gracia. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano en esta dispensación? ¿Tienen ahí para leer, hermanos? Dice 2 y 3. B. ¿Cuál es la responsabilidad en este tiempo? ¿Guardar la ley y luchar por ser salvos por la ley? No. La responsabilidad del ser humano, hermanos, es creer en nuestro Señor Jesucristo
para salvación de su alma. Aleluya. Y la responsabilidad del ser humano también es ser salvos para buenas obras, para andar, dice la Biblia, en novedad de vida. Sea Dios glorificado, sea Dios ensalzado. Por eso no se concibe, hermanos, no se concibe, no es como que parte del evangelio que entre la iglesia, es decir, los llamados que recibimos a Cristo, existe el adulterio, exista la fornicación, exista, hermanos, todo eso no se concibe. La responsabilidad del hombre en este tiempo es recibir a Cristo como Señor y Dios, aceptarlo como el Cordero de Dios, aceptarlo como dice la Biblia, la justificación de Dios. Sea Dios bendito. Y luego seguir a Cristo, porque se convierte el Señor en un maestro. Aleluya. Aleluya. La responsabilidad pues del hombre salvo para buenas obras, lo hace notar Santiago. Muéstrame tu fe. Dice, yo creo en Cristo, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstramela. Yo te mostraré mi fe con mi testimonio, con mis obras. Eres músico, no me muestres tu fe cantando y tocando. Muéstrame tu fe con tus obras. Eres artista cristiano, te dices hasta artista cristiano. Muéstrame tu fe con tus obras. Responsabilidad, recibir a Cristo, aleluya, y salvo para buenas obras, no para ser vanidoso, no para buscar grandezas, salvo para buenas obras, dijo el apóstol, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sea Dios glorificado. Sea Dios ensalzado. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Luego a esto, ¿cuántos somos salvos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo por haber creído en Cristo? ¿Cuántos fuimos restaurados en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en la comunión con Dios? Ahora le decimos, Padre. Él nos abraza, hermanos. Él nos abraza en nuestras luchas, en nuestros problemas. La verdad que hemos sentido cuando hemos estado llorando, una mano que se posa, volteamos y no tenemos a nadie. Es el amor de Dios, aleluya, y nos dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Servidor y muchos de ustedes, yo considero que ya no viviéramos físicamente ya no viviera. Y probablemente, igual no vivir yo ya estuviera perdido en el infierno. Allí estuviera. ¿Qué hubiera sido también de mi familia? Destruida. Pero se cree en Cristo y todo es hecho nuevo, familia nueva, esposo nuevo, esposa nueva. Aleluya, aleluya.
¿Cuánto se sufre dentro de? Yo, un muchacho de 23 años que conocí el Evangelio, pero yo ya no soportaba la vida. Yo no la soportaba, sencillamente, ¿no? Era un ser infeliz, desdichado. Pero se recibe a Cristo. Y el alma es sana. Vivimos en el mundo sin Dios, sin esperanza y sin fe. Pero otra vez fuimos al Calvario. Bendito Evangelio, hermano. Bendito Evangelio. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Dios mío. Condición humana, ya les comentaba. Esto de fracaso humano podría ser lo mismo, hermanos. ¿O qué digo? No. Esto de condición humana, cuando inició la dispensación de la gracia, esa era la situación de la raza humana. Moralmente y en todos los aspectos, mal. ¿Cuál ha sido, como digo, la respuesta de la raza humana al tiempo de la gracia? Hermanos, yo pongo aquí, me den la razón, no me dan la razón, porque la puedo tener o no la puedo tener. Pero primero los hombres se aman a sí mismos, al dinero y al placer, más que a Dios. En vez de aceptar o aprovechar el tiempo de la gracia. El hombre, hermano, el hombre se ama a sí mismo, ama el dinero, ama el placer, más que a Dios. Así lo dice la Biblia. Aún algunos mostrando piedad, pero con sus hechos lo niegan. El otro, esto de cuál ha sido la respuesta, puse allí, hermanos, que la verdad que otra vez la raza humana en esta dispensación ha fracasado. Ha fracasado porque los hombres se aman a sí mismos, al dinero y al placer más que a Dios. Su condición moral, ¿cuál es la condición moral del ser humano? Caídos y pecadores. Y ya les recordaba yo a ustedes esto que escribe San Pablo a los romanos, que dice, hermanos, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo todo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, así terminó la dispensación, así terminó la raza en la dispensación de la ley, así inició y así está. Y me parece que va subiendo de tono. Va subiendo de tono
en esto de la corrupción moral del ser humano, de las buenas relaciones entre la sociedad, entre las familias. Va subiendo de todo. Padres o hijos contra padres, desobedientes los hijos, mujeres infieles, hombres infieles. Hay encuestas que en cierta forma no nos escandalizan, pero sí nos dan la realidad. Encuestas que nos muestran cuántos hombres casados en matrimonio son infieles. Y no es el 10%, no, hermanos, casi el 100%. También las encuestas nos dicen cuántas mujeres son infieles. Atestadas. Y si nosotros como iglesia nos descuidamos, podemos caer hasta en esto. Está escrito, dijo el Señor, la maldad se multiplicaría. Condición moral, caídos y pecaminosos. Incredulidad, aquí sí es donde les decía, estarán de acuerdo conmigo, no estarán, incredulidad casi generalizada. Es decir, el fracaso humano en esta dispensación. Yo entiendo, hermanos, que gracias a Dios, y no exactamente porque la gracia no es deficiente, la gracia es eficiente, la gracia salva, y estamos seguros que la gracia a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21, ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos,
del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21, ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en la carta de San Pablo a los Romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21. Ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en la carta de San Pablo a los Romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21. Ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. A Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21. Ustedes salen del 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor da lectura al versículo 21. Ustedes salen del 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 3, vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al versículo 28. Lo vamos a hacer alternando la lectura. Su servidor
Da lectura al versículo 21. Ustedes saben el 22 y nos unimos en el versículo 28. Romanos 3, 21. Doy lectura, hermanos, a este versículo y dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada. Vamos a recordar, hermanos, el tema de esta convención. Haga favor de leerlo. Nuevamente. Tenemos, hermanos, la sexta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en la carta de San Pablo a los romanos, con la ayuda de nuestro